Bueno, pues buenos días a todas, todos, todes en este domingo, y muchas gracias a quienes se han ido sumando, y que es bastante temprano para Centroamérica, un poquito más tarde para quienes están al sur. Y bueno, bienvenidos a esta sesión de taller práctico que se ha denominado Después de la COP, que sigue, Escazú y París y la incidencia de las actitudes frente al cambio climático. Esta sesión estará conducida por Rosario Díaz Garavito, directora ejecutiva de Millennials Movement. Y antes de pasarle la palabra a Rosario, me voy a describir para las chicas con discapacidad visual. Entonces, bueno, el día de hoy tengo creo que un poquito de ojeras. Después de una semana intensa de campamento, estoy sentado igual que todos los días del campamento en mi escritorio, en mi silla, y el día de hoy traigo una camisa con cuadros negros con rojos y bueno, fuera de eso, todos los demás que ya les he descrito en anteriores ocasiones. Tengo el fondo de Zoom puesto detrás de mí, el fondo de Zoom que se hizo para el campamento. Y bueno, ahora sí, comenzamos y adelante, Rosario. Muchísimas gracias, Alan, por dar la bienvenida. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta sesión del campamento de liderazgo juvenil, regional de liderazgo juvenil, Juventudes Ya. También me voy a describir un poco. Hoy día tengo una polera, un polo, le decimos en Perú, como una camiseta de color verde. Mi cabello es largo, es negro. Tengo también el fondo de Juventudes Ya, que es de color lila o fucsia. Y pues tengo ojos cafés para las personas que nos están acompañando. Para también hacer este espacio inclusivo. También mencionarles que contamos con los servicios de interpretación. En caso de, tenemos interpretación en español y también en inglés y también en portugués. Pueden acceder a los servicios de interpretación en el icono Interpretation o interpretación que está en la barra de abajo de su pantalla de Zoom, seleccionando la opción en la cual quieran participar en esta sesión. Y también estamos contando con los servicios de interpretación en lenguaje de señas, para las personas que de repente nos acompañan y no necesariamente nos pueden escuchar. Muchísimas gracias a todas, todos y todas por sumarse a esa sesión. Y esta sesión es bastante interesante. Venimos ya saliditos de la COP26. Hace una semana todo el mundo tenía los ojos en Glasgow, todo el mundo estaba hablando de cambio climático, pero la agenda climática es un proceso que no solo toma 2 semanas, en realidad es un proceso que tiene muchísimo tiempo. Discutiéndose, trabajando, e incluso hay agendas regionales de las cuales vamos a conversar el día de hoy. El día de hoy en esta sesión que tenemos para discutir acerca de cambio climático y para también discutir estas diferentes agendas, tenemos invitados bastante interesantes, donde vamos a conversar acerca del Acuerdo de Escazú
y país, incidencia de las juventudes frente al cambio climático en este taller práctico. Vamos a invitar a estas personas que nos acompañan desde diferentes latitudes, que vienen haciendo un trabajo desde diferentes campos, juventudes, activistas que vienen participando en diferentes procesos, llevando sus voces y las de otras personas a estas negociaciones climáticas y también movilizando a personas en el territorio. Es un gusto para mí el día de hoy presentar a Sara Koknuk. Ella es Sara Koknuk González, ella es consultora de cambio climático de UNICEF Lacro, de la Oficina Regional de UNICEF. También tenemos al señor Carlos de Miguel, él es jefe de la Unidad de Políticas de Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. También tenemos el día de hoy con nosotros a Palmira Cuellar. Ella es miembro de la delegación de gobierno de México para la COP26, la delegación oficial, y también ella es parte de la organización Red Latam. Y también tenemos, por supuesto, a Sebastián Benfeld. Sebastián Benfeld es un joven champion de Escazú que nos acompaña el día de hoy. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio. Es un gusto tenerles aquí en esta conversación, en esta parte inicial de esta sesión de panel. Un gusto estar con ustedes. Listo. Ahora para poder iniciar nuestra sesión, vamos a hacer algunas preguntas. Muchas de ustedes se preguntan, ¿pero qué es la COP? En realidad, ¿qué es el cambio climático? Entonces, yo quisiera llamar a Sara de UNICEF para que nos cuente un poco eh, qué es la COP, ¿no? Hemos escuchado de diversos mensajes acerca de cambio climático, calentamiento global, pero ¿a qué nos referimos con cambio climático y cuál es el espacio en donde estas negociaciones o las conversaciones entre los líderes de los gobiernos toman lugar? Gracias, Rosario. Rosario, no sé si cada vez que tomamos la palabra también, primero hacemos como esta descripción de, ok, bueno, creo que tengo también bastantes ojeras. Estoy con el pelo como un poquito más abajo de los hombros, camisa azul, un collar café y según yo estoy peinada. Creo que no estoy tan peinada como me gustaría, pero, pero es fin de semana, entonces, este, así me describo. Primero, bueno, comenzar con esto. En realidad, pedir enormes disculpas porque cuando estamos hablando de gobernanza climática siempre son demasiados acrónimos. Y entonces podemos quedarnos muy perdidos en el camino tratando de comprender tantos acrónimos e incluso las personas que ya estamos dentro del tema de la gobernanza climática también tenemos que estar siempre como haciendo refresh para poder refrescarnos todo ese montón de conceptos y sobre todo acrónimos. Entonces, en las últimas semanas hemos escuchado bastante sobre la COP26. La COP propiamente significa conferencia de las partes, tomando las partes de manera un poco más simplificada como estos países, ¿verdad? Que están ahí sentados negociando. ¿Y qué es lo que están negociando dentro de una COP? Bueno, negocia todo el tema de la agenda climática internacional y que va a tener, por supuesto, su impacto a nivel nacional. Estas negociaciones se dan en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y la convención nace propiamente a partir de Río, de la Cumbre de Río en 1992, que es bastante conocida, y esta es una de las 3 convenciones que se adoptan en ese momento, y propiamente la Convención Marco busca mitigar ese impacto que están teniendo las acciones humanas sobre el clima. Y entonces eso es lo que es cambio climático al final, que son el cambio que se está dando en las manifestaciones del sistema climático producidas, ya la ciencia lo ha dicho, por el ser humano, por todo el tema de los gases de efecto invernadero. Entonces, básicamente eso es la COP. El tema es que la COP últimamente, ¿verdad? Bueno, en los últimos años ha venido como evolucionando para que no sea un tema solamente de las partes, ¿verdad? De estos estados miembro negociando, sino que también sociedad civil pueda estar ahí. Entonces ahí es donde entra la importancia de por qué estamos trabajando tanto para que personas jóvenes puedan estar dentro de estos espacios, porque son
voces que también necesitan estar dentro de las negociaciones y que pueden impulsar esta ambición que tanto escuchamos, ¿verdad?, en discursos, pero que muchísimas veces no vemos concretarse. Entonces, sociedad civil puede ir como empujando más esta agenda dentro de la COP. Muchísimas gracias, Sara. Y creo que es una descripción bastante sencilla y clara de qué es el calentamiento o el cambio climático, y también que el espacio de la COP, ¿no? El espacio donde se reúnen los líderes de todo el mundo, pero no solo líderes, sino también otros tomadores de decisiones y activistas, como vamos a ahora pasar a Palmira, que nos estuvo acompañando también, que estuvo en la COP 26. Palmira es una súper activista. Ella estos años ha estado formando ya parte de la delegación oficial de México en la COP, como parte del equipo negociador, una persona súper joven. Entonces, Palmira, yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido tu experiencia participando de la delegación con tu gobierno en un espacio como la COP? Y también, no sé si tendrías alguna recomendación para las personas jóvenes que están interesadas en participar también en la COP y desean acercarse o están buscando a generar este acercamiento con sus gobiernos para ser parte de estos espacios. Bienvenida, Palmira. Hola, muchas gracias, Rosario. ¿Me escuchas bien? Sí, te escuchamos bien. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias por la invitación. Hola a todas, todos, todes. Me voy a describir. Bueno, yo traigo igual el cabello largo, negro. Traigo una cosa que en México se llama sudadera. Creo que en los demás países lo conocen como polera. Tengo mucho frío, hace mucho frío el día de hoy en Ciudad de México. Y nada, traigo aquí como una bufanda, no sé cómo se llama esto tampoco en otros lados, que es para cubrir el cuello porque tengo frío. Bueno, respecto a las preguntas que me acabas de hacer, Rosario, bueno, la experiencia ha sido de verdad magnífica porque dentro de las negociaciones, dentro de los cuartos de negociación, tú ves realmente cómo se toman las decisiones y puedes ver exactamente cuáles son las cosas que nos están deteniendo para poder llegar a acuerdos más ambiciosos, ¿no? Entonces, en ese sentido, he tenido la oportunidad y el gran privilegio de poder acompañar, evidentemente, a la delegación oficial mexicana, siendo parte de ella, pero aclarando que yo soy miembro de la sociedad civil. Entonces, eso creo que es algo que las demás delegaciones, o sea, otros países, tienen que trabajar mucho para poder ofrecer estos espacios para la sociedad civil dentro de ahora sí que las delegaciones oficiales, para que tengan una voz más fuerte y puedan realmente estar dentro de las negociaciones, observar las negociaciones, asesorar a los gobiernos y también justamente rescatar pues los intereses de la sociedad civil. Algo, por ejemplo, que pasó en esta COP fue que las primeras negociaciones no dejaron pasar a observadores. Entonces, eso fue realmente un retroceso al proceso porque los necesitamos a las personas observadoras ahí viendo cómo las partes toman las decisiones. Y eso fue algo que, por ejemplo, en mi caso, se le dio esta luz roja a México. Es decir, necesito que México diga ante la presidencia de COP que se deje pasar a los observadores más allá de este tema pues sanitario, que evidentemente es muy importante también, ¿no? El no mantener las salas llenas, pero sin duda necesitábamos a las personas observadoras. Entonces creo que al tener a personas de la sociedad civil y también juventudes es muy importante porque rescata aquellos intereses de la sociedad civil que a lo mejor no precisamente el gobierno lleva, ¿no? En ese sentido, entrando también a la parte de juventudes, pues una vez más se empieza a demostrar, digo, también hay juventudes anteriores a mí que hicieron este trabajo, de que las juventudes pueden aportar muchísimo en muchísimas cosas, desde observar cómo es la arena de negociación, cuáles son las partes que pueden empezar a trabar los temas, y creo que ahí me voy también como a la segunda pregunta, las voy a ir englobando, y también justo cómo también las juventudes pueden dar este conocimiento técnico con una nueva visión, ¿no? Y que complementa perfectamente a lo que ya está. O sea, no es
O sea, yo siempre he abogado mucho por este trabajo intergeneracional, ¿no? Y en las negociaciones es muy importante tener negociadores con muchísima experiencia, pero también negociadores con, pues no tanta experiencia, pero como con una visión un poco más holística, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo he estado, he tenido la oportunidad de estar en la delegación oficial mexicana 3 veces, y lo que hemos estado impulsando mucho es esta interfaz ciencia-política. Hay una zona dentro de las negociaciones que se refiere, seguramente ustedes han estado escuchando, que el reporte del 1.5, que los expertos del IPCC, que es este panel de científicos en todo el mundo que elaboran reportes, bueno, hay un área ahí que es donde yo he tenido oportunidad de participar, donde justamente nos encargamos de que esta interfaz ciencia política quede muy bien establecida en las decisiones de la COP. Desafortunadamente no hemos tenido todo el éxito que quisiéramos, pero bueno, es un trabajo que ahí va. Y yo invito por acá, igual si hay juventudes que están de estas áreas, que puedan, ¿no? Que puedan ir adentrándose. Y voy ahora sí a la segunda pregunta de cómo pueden las juventudes entrar a las delegaciones. Yo creo que lo primero es visualizar si dentro de su país hay un proceso que les permita, ya sea desde sociedad civil, desde juventudes. Actualmente como si de varios países están abriendo espacios para juventudes propiamente, ya sea por concurso, etcétera. Entonces yo creo que es primero visualizar eso, ¿no? Si hay canales. Si no los hay, o si los hay, pero parece que no está realmente a lo que ustedes necesitan, es acercarse con las entidades, por ejemplo, que llevan el tema en sus países, ¿no? Por ejemplo, si a alguien le interesa el famoso artículo 6, que luego podremos hablar qué es ese famoso artículo 6, acercarse quiénes son las personas en su país que llevan ese tema. Y tratar de impulsar el proceso. Yo sé que es muy, muy complejo en algunos países que las juventudes puedan tomar este tipo de asientos, pero yo creo que si no existen, comenzar justamente este diálogo de la importancia, digo, ya hay ejemplos concretos de que sí funcionan, o sea, de que darle espacio a la sociedad civil, a las juventudes funciona y funciona bien. Entonces creo que también apoyarse de lo que están haciendo otros pares en otros casos, por ejemplo, en el caso de México podría ser también uno. Pero algo con lo que cerraría es estudiar el proceso. Yo sé que la realidad en América Latina es muy compleja para las juventudes, nosotros también lo tenemos que pasar, pero creo que empezar a estudiar todo el proceso, porque es muy complejo, como lo decía Sara, pero es muy importante que lo conozcamos. Y para esto también quiero aclarar que no necesitan exactamente ir a la COP para verlo. O sea, afortunadamente todo está en la página. Sí está muy revuelto, eso que ni que la mayoría de las cosas está en inglés. Obviamente hay una desventaja, pero hay unos documentos que están en español. Desafortunadamente para portugués no lo están, y esa es una desventaja para nuestra región en el caso de Brasil y también, bueno, los demás idiomas que se hablan menos. Pero empezar a estudiar el proceso, juntarse con pares que tienen un poco más de experiencia, porque de verdad sí es complejo, y cuando uno llega a las negociaciones sí tienes que ya tener una visión, y no solo el proceso, también como decía Rosario, de solo la COP, sino otros procesos de gobernanza que van a la par, porque hay cosas que se toman. Muy rápido ya para finalizar, en mi tema, por ejemplo, concretamente, yo tengo que estar visualizando otros temas, otras reuniones, porque esas reuniones van a alimentar las decisiones más bien los párrafos del documento que se está construyendo. Entonces, no solo es estudiar el proceso de la COP, sino estudiar todos otros procesos. Entonces, sí los llamaría a que se adentren a conocer el proceso y apoyarse en sus pares, o sea, en personas jóvenes o no jóvenes que tienen más experiencia, y nada, o sea, empezarse a acercar también a estos procesos de cómo involucrarse en temas tan complejos, para que después lo más importante también se vean reflejados en la acción local, ¿no? Que eso es algo que todavía no podemos bajar muy bien, de cómo bajamos todo lo que hace de una COP a las tomas de decisiones, y que realmente aceleremos la acción climática. Pues sería eso. Muchísimas gracias.
creo que a Rosario se le ha caído la conexión porque ya no la veo conectada. Entonces, bueno, creo que la siguiente pregunta, tengo aquí un backup de la agenda, así que espero que no haya ocurrido porque tenemos dos sesiones simultáneas, así que estoy saltando entre una y otra, pero entiendo que la siguiente pregunta es hacia Carlos de Miguel, si no me equivoco, y que justamente, bueno, la pregunta es específicamente que nos cuente qué es el Acuerdo de Escazú y por qué es importante tanto para nuestra agenda regional ambiental frente al cambio climático y en qué estado se encuentra el Acuerdo de Escazú en estos momentos, ¿no? Y sobre todo, eh, digamos, por qué es importante para las personas jóvenes, ¿no? Con ese énfasis. Así que bueno, adelante, Carlos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me voy a describir también. Yo no tengo tanto pelo como las colegas que me predecieron y en realidad lo que me queda va tornándose a blanco. Tengo gafas, ojos verdes, una camisa hoy sin corbata para conversar con ustedes y llevo trabajando mucho tiempo en Naciones Unidas, en la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas en temas de desarrollo sostenible. Lo primero que les quería comentar, sobre todo escuchando las palabras iniciales de Sara, es que COP es conferencia de las partes. También en algunos casos, en algunos acuerdos multilaterales ambientales, se habla de MOP, que es Meeting of the Parties. Entonces, en todas las grandes tratados multilaterales ambientales y de otro tipo, cuando se reúnen los países, que normalmente es anual o bianual, dependiendo del tratado, eso es lo que se llama la conferencia de las partes. Entonces, cuando oigan COP, todo el mundo está pensando en la COP de cambio climático, pero la COP de biodiversidad es tan importante como la de cambio climático. La COP de Minamata para prevenir el uso de mercurio es muy importante. Basilea, Montreal, la de desertificación, todo eso son COP y en todas ellas debieran ustedes pensar en también participar, porque están muy interrelacionadas las unas con las otras. El otro tema que es importante que tengan en cuenta, y lo mencionó Sara, es Río 1992. Aparte de las conferencias de las partes asociadas a los tratados multilaterales ambientales, hay grandes cumbres o conferencias que convoca las Naciones Unidas para discutir grandes temas. De hecho, el medio ambiente, la primera fue Estocolmo en 1972. Río, donde se empezó a hablar del tema ambiental como un elemento central para el desarrollo. Río 92 es clave porque en Río 92 no solo surgen los grandes tratados, cambio climático, biodiversidad y desertificación y la agenda también forestal, sino que nacen los principios de Río. Y uno de estos principios, el principio 10 de la Declaración de Río de 1992, es el que nutre el Acuerdo de Escazú. ¿Y qué dice ese principio? Que la mejor manera de tratar los temas ambientales es con la participación de todos aquellos interesados. Y todos aquellos interesados son ahora mismo todos, porque el cambio climático nos afecta a todos, va a condicionar nuestra vida, va a condicionar el desarrollo de nuestros países y es necesario que todos estemos involucrados en esas acciones. Pero ese principio también dice que esa participación ha de ser informada y transparente y por tanto necesitamos fomentar que haya más generación de información, pero no solo que se genere, sino que todos tengamos acceso y entendamos las consecuencias de nuestros actos. Porque si no pasa lo que escuchamos en estas cumbres donde todo el mundo tenemos buenas intenciones, pero del dicho al hecho va mucho trecho y se avanza poco y la comunidad científica básicamente nos va diciendo, en el último informe del IPCC, que ya superamos el grado 1,1 y básicamente el grado 1,5 ya lo tenemos ganado. Así que, de hecho, las proyecciones que hay con las contribuciones nacionales determinadas, que son los compromisos de los países, ahora mismo ya estamos llegando tranquilamente al grado 0,8. Entonces, lo que tenemos ahí es que es fundamental que todos tengan acceso a la información,
todos puedan participar en todas las decisiones que les afectan en temas ambientales y, por supuesto, que se garantice el acceso a la justicia cuando no se cumplen los elementos anteriores o no se tutela o se protege el medio ambiente. El Acuerdo de Escazú precisamente es el acuerdo regional de América Latina y el Caribe sobre el acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Entonces, ese es un acuerdo, es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe, es un acuerdo sobre lo que se llaman derechos procedimentales. Son derechos humanos, pero que te ayudan a conseguir todo lo demás. Si tú, precisamente lo que estamos hablando aquí, poder participar, si hay participación, hay transparencia y hay rendición de cuentas. Y aquellos que dicen una cosa, bueno, si todos estamos participando, después podremos hacer seguimiento de si lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo. Alguien que se compromete a algo, podríamos hacer mayor seguimiento y rendición de cuentas de aquello que se ha comprometido. Entonces, el Acuerdo de Escazú, que no es el único acuerdo para tutelar estos derechos que tenemos todos, por cierto, y que están garantizados en muchas constituciones, en la mayoría de los países de América Latina, pero que cuesta hacer implementar. El Acuerdo de Escazú tutela estos derechos. En Europa está la Convención de Aarhus, que es muy similar, que también tutela estos derechos. Hay algunas diferencias importantes. Por ejemplo, en América Latina el Acuerdo de Escazú tiene provisiones para defender a los defensores ambientales, que saben ustedes que es una región peligrosa y la que lidera los asesinatos de las personas defensoras ambientales. Entonces, el Acuerdo de Escazú lo que nos ofrece es un marco supranacional sobre la base del fortalecimiento de capacidades y la cooperación para que todos podamos participar. Y esa participación se da a nivel nacional, pero también el Acuerdo de Escazú tiene algunas provisiones específicas para que se difundan estas provisiones del acuerdo, esos principios que hay en el acuerdo de acceso a la información, participación y justicia en otros ámbitos. Y entonces una de las provisiones que está en el artículo 7, por ejemplo, por poner un ejemplo, el 7.12, lo que promueve es la participación en los foros internacionales, es decir, en la conferencia de las partes de cambio climático y también en aquellas discusiones internacionales que tengan implicaciones para el medio ambiente, es decir, otros foros no ambientales donde los resultados puedan afectar la protección del medio ambiente. Así que el Acuerdo de Escazú tutela para aquellos países parte, lo mismo que hace la Convención de Aarhus, por cierto, que haya una participación abierta e inclusiva. El otro elemento que es interesante del Acuerdo de Escazú, y varios de los que están aquí lo conocen también bien, es que el Acuerdo de Escazú, precisamente porque se trata de derechos de acceso, ha sido el único acuerdo que se ha negociado en forma completamente abierta y participativa. Se mencionaba aquí por Palmira, efectivamente no hace falta necesariamente estar en Glasgow. Yo he participado en varios eventos en Glasgow y no me he movido de Santiago y he podido seguir las negociaciones. Es decir, no hace falta, por así decirlo, emitir más carbono y ampliar nuestra huella de carbono en todas las reuniones, pero sí es importante que se transmitan. En el Acuerdo de Escazú todo se transmitió, había web streaming y todo el mundo podía participar y aportar. La condición, obviamente, porque un acuerdo se negocia por las partes, que son los gobiernos, es que algún gobierno tomase alguna de las indicaciones que hacía la sociedad civil o el sector privado o cualquier otro que estuviese participando. E incluso se podía hablar en forma, en el orden en que se pedía la palabra. Y todo eso lo que llevó es que la negociación incorporase algunos elementos, por ejemplo, ese sobre la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, que no estaban en la discusión inicial de la negociación. Se produjo precisamente por esa sinergia de actores, tanto del sector de gobierno que negociaba como del público, que es como se les llamaba a todos los que participaban, que hizo que se incorporasen esos elementos. Entonces es importante, efectivamente, que todos y particularmente los jóvenes puedan ser incidentes. De hecho, en el Acuerdo de Escazú, cuando se habla de participación,
en proyectos o en políticas, lo que se busca es que las observaciones se les dé debida consideración, es decir, lo que se dice que se tome en cuenta. No necesariamente que se acepte, pero que se tome en cuenta, se dé la debida consideración, haya el debido debate, se aporte la suficiente información y que las soluciones sean mejores. Entonces, en las negociaciones de cambio climático, les vuelvo a reiterar, es muy importante que toda la información de los resultados se conozca por la gente, conozcan las implicaciones, pero sobre todo las implicaciones de no hacer las cosas rápido, es decir, los costos de la inacción. Porque uno piensa en, no, es que si hago esto, eventualmente pues va a subir un precio de la energía y entonces ya no me gusta. Pero si uno no sabe los costos de la inacción, es decir, no voy a tener agua o el precio de agua se va a disparar, o simplemente no voy a tener agua. De hecho, ayer en las noticias estaban, para ir concluyendo, una noticia muy interesante. En Irán había desaparecido un río y estaba la población levantada protestando porque no tenía agua para regar ni nada, e Irán estaba importando agua. Bueno, claro, uno protesta cuando le suben un poco el precio de la gasolina en el transporte, pero a medio y largo plazo las consecuencias de no actuar y generar esos cambios son importantes. Y la realidad es que esos cambios a todos los jóvenes les van a afectar más, porque los que ya estamos más maduros vamos a tener que aguantarlo menos, pero las consecuencias humanitarias. Por cierto, el Banco Mundial ya sacó un informe sobre las proyecciones de migraciones climáticas y que son devastadoras. Entonces, las consecuencias van a ser muy fuertes. Y, por tanto, todos los que estamos aquí, tenemos que pensar también en incidir, presionar para que haya los cambios, pero también tratar de hacerlos nosotros mismos. Entonces, creo que eso es importante. Y, por cierto, ya para concluir, el artículo 12 del Acuerdo de París precisamente trata sobre los temas de acceso a la información, la participación, la educación, y que creo que son elementos centrales, que es otro aspecto que ojalá los jóvenes empiecen a pedir, que es que haya educación sobre la temática ambiental y el cambio climático en los currículos normales de primaria, de secundaria, es decir, la gente del futuro tiene que conocer perfectamente el planeta donde vive y no solo en los aspectos que estamos estudiando ahora. Y obviamente este tema creo que es transversal en todas las carreras universitarias. Así que con esto lo dejaría hasta ahora. Respecto a la situación del Acuerdo de Escazú, mencionarles que la primera COP será el próximo año. El Acuerdo de Escazú ya entró en vigor. Hay 12 países parte, entre ellos México, dado que estaban hablando ahora, y tendremos la primera COP previsiblemente en abril del próximo año, donde todavía se está construyendo la infraestructura del tratado. Es un tratado nuevo que está empezando. Imagínense, en el Acuerdo de París estamos en la COP26, esta va a ser la primera, pero es importante construir las cosas bien para que tengan impacto posterior. Así que quedan invitados para esa primera COP en el formato que se pueda. Muchísimas gracias, señor de Miguel. Creo que nos ha dado una gran visión y aquí una conexión muy importante entre lo que nos comentaba Palmira acerca de estos acuerdos regionales y también instrumentos regionales para tomar acciones concretas ya desde los territorios, desde nuestra región y responder a la crisis del cambio climático, y el Acuerdo de Escazú se convierte en una herramienta increíble. Muchísimas gracias, señor de Miguel. El señor Carlos de Miguel es jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL. Y con esto nos vamos ya a la siguiente participación, a la participación de Sebastián Benfer, que también nos acompaña desde Chile. Él es un activista ambiental. Él es un champion de Escazú. Él ha sido reconocido como champion de Escazú. Viene trabajando diferentes procesos en Chile, desde los territorios, en el proceso nacional, y también estuvieron en el proceso en COP, tuvieron una iniciativa muy interesante en marco a la difusión del Acuerdo de Escazú. Sebas, cuéntanos un poco
¿Cómo ha sido tu experiencia como activista, como champion, moviendo el proceso a nivel nacional en Chile para promover el Acuerdo de Escazú, para que se logre su ratificación? Un poco difícil, yo vi que los resultados en Chile hasta el momento, pero ¿cómo ha sido tu experiencia? Porque es importante que las juventudes participen. Súper, muchas gracias Rosario y también muchas gracias a todas las personas que están conectadas hoy día para poder aprender un poquito más sobre estos temas que son tan importantes. Primero que nada, me describo un poquito. Yo, tal como decía, soy Sebastián Benfeld, tengo 20 años, estoy en este momento con una polera blanca, con un jockey también, porque en Chile en este momento hace mucho calor, hace ya varios días atrás, así que esa es como la tónica de vestimenta del país. A ver, yo daría vuelta un poco las dos preguntas. Partiría con la segunda, porque me gustaría partir tomándome de lo que decía ya Palmira en un inicio, y en el fondo decía que los jóvenes tenemos, por así decirlo, mucho potencial. O sea, podemos aportar de muchísimas formas y también a muchísimos temas, y yo creo que en el Acuerdo de Escazú hay un gran ejemplo de eso. Hace un tiempo atrás, el 2020, la CEPAL, junto con la iniciativa de acceso, lanza esta iniciativa de los Champions de Escazú, para elegir a 5 jóvenes que pudiesen promover el acuerdo de Escazú entre sus diferentes países y ojalá conseguir que la mayor cantidad de países puedan firmarlo y ratificarlo lo antes posible. Esta iniciativa, que partió a modo de prueba, yo creo que ya ha podido dar algunos frutos y ahí bajando un poco la experiencia chilena, acá en Chile lo que hicimos fue levantar un movimiento con muchísimos jóvenes, un movimiento conformado plenamente por jóvenes que trabajamos de manera voluntaria para conseguir este objetivo que no era para nada fácil, porque había que conseguir que un país completo, o en realidad que un presidente de la República, tomase una posición distinta a la que ya había tomado respecto a esta. Lo que hicimos fue promoverlo por todos los espacios que pudimos el año 2020. Trabajamos, por ejemplo, con las agrupaciones vecinales, con los colegios, con las universidades, con organizaciones de la sociedad civil que están dedicadas a temas de derechos humanos, de medio ambiente. Trabajamos con pueblos originarios, incluso hasta con empresas y con autoridades locales, parlamentarias también, medios de comunicación y redes sociales. O sea, tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance para que el acuerdo de Escazú se conociese y que la gente en general supiese un poquito de qué trataba. Yo creo que el año 2020, pese a que no conseguimos que nuestro país firmara el acuerdo, sí conseguimos que el nivel de conocimiento público aumentase muchísimo. Porque ahí los jóvenes, con la creatividad que nos caracteriza más el uso de plataformas digitales, logramos que el mensaje se esparciera muy rápidamente a lo largo y ancho de todo el país. Eso es algo que se puede ver reflejado, por ejemplo, en que al final de 2020 ya habían muchos murales, por ejemplo, lienzos también colgados en las pasarelas que pedían que Chile fuese parte de este acuerdo. Y bueno, dado que el 2020 no conseguimos que el presidente como tal para el acuerdo, el 2021 empezamos a empujar para que las candidaturas presidenciales, viendo que hoy día hay un contexto de elecciones, de hecho hoy día hay elecciones en nuestro país, entonces empezamos a empujar a que las candidaturas presidenciales se comprometieran con la firma y la ratificación del acuerdo de Escazú, trabajando harto ahí con cada uno de los partidos, conversando con cada candidato y también empujando desde la propia juventud para que esta se nos hace como una demanda que era fuerte y que era importante para esta elección. Y la verdad es que hoy día ya cerramos esta etapa de campaña y nos fue bastante bien. Tenemos 7 candidatos presidenciales en total postulando y ya hay 5 candidatos que están comprometidos con la firma y la ratificación del acuerdo. No tan solo verbalmente, sino que los hicimos firmar un compromiso y sacarle una foto para que quede plasmado para siempre y así no se pueda retractar en un futuro. Así que da muestra de un poco de esperanza de que ojalá, tal como decía Carlos de Miguel, ya se viene pronto la primera COP del Acuerdo de Escazú, y si es que funciona bien la campaña, esperamos que Chile sea parte de esa primera conferencia. Y ahora, revisando también, creo que es súper importante destacar lo que decías tú, Rosario, que en el fondo los jóvenes ya a nivel de Champions de Escazú y también con Millennials Movement, sobre todo, lanzamos este último tiempo esta campaña de Jóvenes por Escazú para vincular un poco lo que estaba pasando en la COP26 con el acuerdo de Escazú, volver a resaltar su importancia y volver a articularnos a nivel regional para demostrar que las juventudes en conjunto podemos conseguir que nuestros países sean parte e implementen también este acuerdo de la mejor manera posible.
Muchísimas gracias, Sebastián. Y muchísimas gracias en realidad a todas las personas del panel que nos están acompañando porque son temas muy importantes. Me sorprendió mucho esto de que Irán, fue Irán, ¿verdad, señor de Miguel? Eh, Está importando agua. Creo que eso es algo que nos da ahí una imagen de lo que muy probablemente va a ser el futuro, no necesariamente en Irán, que de repente es una antípoda para nosotros aquí en la región, pero es algo que va a pasar. Y, por ejemplo, en Lima, Lima depende de los glaciares y en realidad Lima es una ciudad, es un desierto. Entonces, eh, ahí yo creo que va a ser muy complejo. En el caso de Perú, por ejemplo, pongámonos en el caso de nuestras diferentes ciudades. En el caso de Perú, Lima es la ciudad que congrega la mayor parte de población del país. Entonces, imagínense qué crisis vamos a tener en ese momento. Entonces, muchísimas gracias. Y solo para culminar con esta pequeña parte, porque recuerden a todas las personas que estamos en la sesión, vamos a entrar luego a una parte de taller donde vamos a dividirnos en dos grupos. En un grupo vamos a hablar sobre el cambio climático y herramientas y procesos en los que ustedes pueden participar o pueden revisar para adentrarse a conocer estas negociaciones. Nos decía Palmira, que tenemos que conocer el proceso. Entonces vamos a tener ahí el apoyo de UNICEF que nos va a mostrar herramientas que nos ayudan a conocer el proceso. Y también vamos a estar con Kelly de Yongo, que nos va a compartir un poco sobre el espacio de juventudes que tiene o canaliza la participación dentro de las negociaciones de COP. Y por otro lado vamos a tener un taller sobre el Acuerdo de Escazú, donde vamos a estar con el señor Carlos de Miguel, que nos va a explicar las fechas importantes, qué es lo que se viene en el proceso del Acuerdo de Escazú y también cuáles son los próximos pasos. Y vamos a estar también con Tomás Iberino, que es representante electo del mecanismo regional del público para el Acuerdo de Escazú, que nos va a contar cómo las juventudes nos podemos sumar a este mecanismo, cómo podemos participar, cuál es la dinámica del grupo. Entonces, para que salgamos de este taller con herramientas útiles y también con espacios mapeados para generar nuestra participación, para promover nuestra participación. Antes de cerrar, yo solo quería mencionar o preguntarle a Sara, Sara, desde UNICEF, ¿por qué creen o cómo ustedes creen que las juventudes, las niñas, los niños, los adolescentes y las juventudes se van a ver afectadas por el cambio climático? ¿Cuál es este sentido de urgencia? Sí, Rosario, más bien gracias. Yo desde UNICEF, ¿verdad? Abogamos bastante por el tema de niñez y juventudes dentro del tema de cambio climático, porque entendemos que el cambio climático no es igual para todas las personas y que hay grupos con distintas afectaciones o vulnerabilidades diferenciadas a los demás, que son quienes van a vivir en mayor medida los efectos de esta crisis. Y de hecho ya las están viviendo, ¿verdad? El informe de UNICEF llamado el Índice de Riesgo Climático de la Infancia, nos indica que ya la mitad de la niñez global está viviendo en los países de mayor afectación o mayor exposición a la crisis climática. Entonces ya tenemos que la niñez ya está siendo más afectada y esto se debe a cuestiones relacionadas a la parte física, a la parte biológica, a la parte cognitiva por el estado en desarrollo en que se encuentra la niñez, que todavía no se encuentran con todas sus capacidades para poder hacer frente a la crisis climática, también porque su vida depende de personas adultas, ¿verdad? Entonces no cuentan con recursos propios para poder hacer frente a esto y por lo tanto son quienes se encuentran más vulnerables. Y también dentro de la misma niñez tenemos que empezar como a desagregar algunas otras cuestiones relacionadas con el género, siendo las niñas las más afectadas, sobre todo en aquellas áreas donde las niñas son obligadas a casarse, son obligadas a ser madres, son obligadas a una serie de situaciones que las pone todavía más en riesgo. No pueden recibir educación, no pueden tener este acceso pleno a los servicios. También está el tema de la niñez con discapacidad, porque lamentablemente todavía vivimos en un mundo que no está construido para que las personas con discapacidad se puedan desarrollar de manera plena. También está la niñez en condición de pobreza, por eso siempre se trata de ver el tema de la acción climática muy relacionado con todo lo de los ODS, ¿verdad? Porque si logramos eliminar la pobreza, entonces vamos a estar eliminando
uno de los principales elementos de vulnerabilidad para las personas ante el cambio climático. También está la niñez indígena por toda la relación tan estrecha que tienen los pueblos indígenas con la naturaleza, y la modificación de la naturaleza les va a modificar sus medios de vida. Entonces, tenemos que, en cualquier escenario, la niñez es la que va a llevar la peor parte. Y lo hemos visto también con el tema de COVID, ¿verdad? En medio de una crisis siempre salen esos grupos vulnerables, y pues la niñez también fue como de esos grupos vulnerables con todo el tema de la pandemia. Y vimos que fueron privados de distintos servicios básicos como educación, ¿verdad? Que todavía hay algunos países que les está costando demasiado recuperar esto, y pongo el caso de Costa Rica, donde básicamente estamos enfrentándonos a una crisis educativa que todavía no se sabe muy bien cuál va a ser la salida de esta crisis educativa. Y el tema es que la niñez, las personas jóvenes, adolescentes, van a tener una serie de privaciones a hoy que les va a acompañar el resto de su vida. Entonces no es como que, ay, estuvieron un año sin educación, no va a pasar nada. No, es que ese año en el cual tuvieron privaciones de la educación les va a acompañar el resto de su vida. Entonces vemos que la crisis climática no se trata solamente de ahorita, y que si solucionamos esto ahorita, ya la niñez y personas jóvenes van a poder desarrollarse plenamente, sino que también hay que dar un acompañamiento a cómo va a ser ese desarrollo de las personas jóvenes y de la niñez por los próximos años, a partir de los impactos que están teniendo hoy. Entonces, dentro de las herramientas que vamos a hablar ahora está justamente el índice de riesgo climático, porque es la primera vez que vemos cuál es el escenario de la niñez de manera real. Y este escenario se construye a partir de las vulnerabilidades que tiene la niñez, incluyendo el tema del acceso a los servicios básicos como agua y saneamiento, energía, educación. Y por eso es tan importante que también cuando llamamos a la acción climática siempre lo hagamos con este sentido de justicia intergeneracional. Estamos hablando de que la niñez, que no tiene absolutamente nada de responsabilidad en lo que estamos viviendo, son quienes van a llevar la peor parte de esta crisis. Entonces siempre tenemos que tener en consideración que lo que hagamos pueda incluirles a ellos y ellas dentro de los procesos de toma de decisión, y que las acciones que hagamos tengan un impacto positivo en sus vidas, y no más bien que exacerben todo el tema de los efectos que ellos ya están viviendo. Muchísimas gracias, Sara, por compartir este sentido de urgencia. Y yo quisiera de repente invitar al señor Carlos de Miguel, a Sebastián, para que nos den también un mensaje de repente de cierre de esta parte expositiva, donde estamos exponiendo el contexto de la Prueba Escazú. Un mensaje breve, corto, para poder pasar luego ya a la parte de talleres. Y con Palmira, solo que nos comente al final cuáles fueron de repente, o de repente ahora mejor pasamos con Palmira para cerrar ya con los mensajes fuerza. Palmira, no sé si nos quieres dar solo unas breves palabras acerca de qué pasó con la COP, en qué terminó, cuál fue tu visión sobre este proceso. Gracias, Rosario. Bueno, pues obviamente al ojo público la COP, muchas personas han dicho que ha decepcionado, y yo creo que sí en varias cosas, porque no seguimos sin lograr la ambición, ¿no? O sea, hablamos y se ven planes al futuro que podrían ser muy ambiciosos, pero el día de hoy no hay una ruta clara. No sé si por ahí escucharon que se firmó sobre el metano, sobre terminar con la deforestación en 2030, entonces son cosas que se oyen muy bien y que de verdad nos llenan de esperanza, pero no hay un plan concreto, cómo le van a hacer los países, cómo se va a mover. Entonces, respecto a eso y dentro ya de la arena de las negociaciones, pues algo para nuestra región que sigue estando ahí, que tenemos que impulsar fuertemente para los siguientes procesos, bueno, reuniones de este proceso, es las pérdidas y daños. Seguimos o sea, en esta lucha entre países norte, sur, por reconocer, bueno, ya se reconoció que sí hay pérdidas y daños, que en nuestra región varios países entran ahí, sobre todo la parte del Caribe, pues todavía no se logra movilizar, ¿no? O sea, hay un reconocimiento que sí, pero ¿cómo movilizamos este dinero, esta financiación para justamente hacerle frente? Entonces yo creo que ese es un tema pendiente. Logramos cerrar todo París, ahí por ahí algunas personas que a lo mejor no se sientan muy, pues sí, muy, que todo el acuerdo de París, los invito también, yo creo que en el taller van a hablar un poquito sobre eso. Se logró terminarlo, ¿no? O sea, cerrarlo. Eso es bueno, pero también dentro de esas negociaciones hubo pues varias cuestiones, sobre todo también en la parte de empoderamiento climático, donde no se menciona tal cual los derechos humanos, que debe estar,
o sea, es algo primordial y que justamente también se engloba con Escazú. Eso es algo pendiente también. Entonces quedaron varias cositas ahí que no quedamos conformes. Sin embargo, hay un reconocimiento, por ejemplo, a las juventudes y va para allá hacia COP27 de darle mayor reconocimiento y no solo reconocimiento, sino realmente traerlos a la mesa. Entonces creo que ese es un avance que antes no estaba. Yo, por ejemplo, les comparto rápidamente en las mesas de negociación en las que yo estuve, se pudo dar el reconocimiento a las juventudes, a las poblaciones locales, a los pueblos indígenas como estos agentes importantes para la construcción del conocimiento en la ciencia climática. Y eso es algo que quizá antes no lo hubiéramos tenido tan claro, entonces ya queda plasmado la palabra juventudes. También algo con respecto a lo que dice Sara, la primera vez que se menciona en esta hoja de ruta o decisión final de la COP a la niñez, ¿no? Que está ahí presente. Entonces creo que quedó como en algunas cosas avanzamos, en otras solo nos detuvimos y creo que ese es lo que nos tenemos que mirar hacia las siguientes reuniones, enfatizar justamente cómo va a ser la movilización de estos recursos a nuestros países de América Latina, cómo se va a compensar estas pérdidas y daños, cómo vamos a avanzar la adaptación. En temas de adaptación hubo también avances, pero pues seguimos justamente esperando como justo la movilización de recursos. Entonces creo que fue una COP bastante compleja entre pandemia también, ¿no? Entre lo que les decía al principio y también como lo mencionó Carlos, es muy importante estar, ya sea si estás virtual o ahí, estar viendo las negociaciones, estar comentando, y al principio, ahora sí que la primera semana esto no sucedió, entonces muchos observadores no podían entrar a las salas y eso hay que cuidarlo, que no se vuelva a repetir independientemente de la pandemia, o sea, de lo que pudiera estar afectando, eso no puede pasar. La sociedad civil tiene que estar ahí, las juventudes tienen que estar ahí, tienen que estar viendo. Y nada más para terminar, yo creo que volver al mensaje inicial que hay que fortalecer dentro de la negociación, porque si no fortalecemos y como región, los intereses van a seguir ganando, ¿no? O sea, los intereses por no hacer una ambición climática realmente van a estar ahí. Entonces, creo que ir empujando y está complejo, pero yo creo que sí podemos ir. Hay muchos temas que se han avanzado justo de ir empujando entre todos. Entonces, ahora sí que otra vez a la invitación a las personas jóvenes que se adentren a la toma de decisión y entrar a las salas de negociación, porque ahí se tiene que escuchar la voz de las juventudes, ¿no? En todos los temas, no solo en un tema de COP, sino en toda la agenda de COP, que es enorme, pero bueno, con eso concluyo y viene muchísimo trabajo. Muchísimas gracias, Palmira. Y sí, de hecho, Palmira, de las personas que conozco, es una de las pocas que se sienten en las negociaciones, y a pesar de que hay muchísimas cosas fuera de COP, que hay muchísimos eventos, que hay muchísimo movimiento, a Palmira tú la ves sentada en la sala de negociación, escuchando qué es lo que pasa. Y es importante mencionar que Palmira no solo observa, ella es parte del equipo negociador. Entonces es algo que creo que es un gran avance para las juventudes. Y sí, este llamado a las juventudes de cuando hayan estos procesos, estén tanto en la sede, estén fuera, traten de escuchar las negociaciones, porque ahí es donde realmente vemos qué es lo que se está decidiendo desde nuestra toma de decisiones. Veamos los videos, veamos el streaming, tratemos de estar presentes en sala, pero démonos ese tiempo más allá de repente de la dinámica con tanta energía que hay en esos espacios, démonos ese tiempo para escuchar qué se está decidiendo. Con esto, bueno, ya vamos cerrando porque ya debemos pasar ya a la sala. Un mensaje solo corto, unas breves palabras, señor Don Miguel, Sebastián, para pasar ya a la parte de taller. Muchas gracias, Rosario. Mi mensaje tiene que ver con la importancia del año próximo. Estamos en el 2021. 2022 va a ser un año clave por varias razones. La primera es que los países, en teoría, deben actualizar sus contribuciones para que sean más ambiciosas. Entonces, ahí que los jóvenes en sus respectivos países vean exactamente lo que se está actualizando, el nivel de ambición
y sean actores que persigan que esta ambición sea mayor, creo que va a ser un elemento esencial. En realidad se juega mucho porque una vez hechas las contribuciones, eso es lo que guía la actuación de los respectivos países. Así que ese es un elemento fundamental. El otro elemento fundamental es que el próximo año cumplimos Estocolmo más 50 y va a haber una cumbre grande en junio y ahí veremos si hemos hecho algo bien o nos queda mucho por hacer bien desde hace 50 años, donde ya se advertían muchas de las cosas que estamos ya padeciendo. Y finalmente tenemos la COP del Acuerdo de Escazú y ahí el llamado es a que ustedes actúen en sus respectivos países para que haya más países como países parte. Lo han hecho ya, como Sebastián mencionó, en Chile la campaña fue muy exitosa. En Argentina se unieron los jóvenes de Fridays for Future también apoyando el Acuerdo de Escazú y fue uno de los Argentina y México los que hicieron que entrase en vigor el acuerdo. Pero que es fundamental que la gente entienda que si no tiene la capacidad de ejercer sus derechos y le garantizan los estados esos derechos fundamentales, es difícil conseguir que se avance en los otros derechos, que son los derechos sustantivos. Si te tienen amordazado, difícilmente vas a poder defender la vida, vas a poder defender el medio ambiente, el derecho al agua y otros, y por tanto estos derechos instrumentales son muy importantes para poder actuar. Así que únanse a la causa todos ustedes del Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, señor de Miguel. Y las personas que estén interesadas no se vayan porque tenemos la parte del taller y ahí va a estar el señor de Miguel dándonos más detalles específicos sobre lo que pasa en los próximos meses. Sebastián, un mensaje final corto y muchísimas gracias por acompañarnos. Súper, yo creo que me sumo completamente a las palabras de Palmira y de Carlos de Miguel, la verdad, porque creo que efectivamente cuando pasan estos procesos de COP, muchas veces nos quedamos con esa sensación un poco de frustración, como de que no se logró todo lo que quisiésemos que se lograse, y al mismo tiempo nos aparecen cada vez más informes que nos dicen lapidariamente desde la ciencia lo mal que estamos en términos de ambición climática, y no mucho que nos estamos quedando atrás, y eso efectivamente nos frustra. Pero sin embargo, tal como decía Palmira, hay muchas cosas positivas que se pueden rescatar. Y una de esas, yo creo que es una cuestión interesante, que yo siento que, por lo menos desde que yo conozco las COP, siempre ha ido como en aumento. Siempre ha estado, pero está aumentando cada vez más y con más fuerza. Que es esa idea de que lo que pasa fuera de la COP a veces también es mucho más importante incluso que lo que está pasando dentro de la COP. Y con eso me refiero a las articulaciones, por ejemplo, de la sociedad civil, las alianzas que hacen jóvenes, cómo estamos trabajando también para empujar los cambios y eso cada vez se hace más importante y ojalá que tal como decía Palmira deje de ser algo informal y pase a ser parte de hecho del corazón de las propias negociaciones. Y yo creo que nosotros como jóvenes tenemos un rol fundamental en todo este proceso que se viene porque si efectivamente las cosas están mal, también hay que reconocer que hay una nueva generación que está trayendo una nueva manera de hacer cosas, una nueva manera de ver el mundo que es capaz también de impulsar los cambios y que los puede impulsar hoy. Y me quedo solamente con ese último mensaje de que los jóvenes tenemos mucha capacidad, mucho potencial y podemos hacer realmente todo lo que nos propongamos, así que el llamado también es a actuar, a involucrarse en estos procesos y hacer todo lo que está a nuestro alcance para conseguir los cambios que el planeta necesita para poder. Muchísimas gracias, Sebas. Y nos estamos súper emocionados. Ha sido un panel intergeneracional. Hemos hablado muchísimo esta parte expositiva y ahora nos vamos al trabajo de grupos. Entonces, en el trabajo de grupos, recuerden, tenemos dos grupos. Grupo de cambio climático, donde vamos a conocer cuáles son las herramientas para seguir los procesos de COP, cómo involucrarnos en los procesos de participación juvenil. Y en el grupo de Acuerdo de Escazú vamos a conocer un poco más de la timeline, de la línea de tiempo, qué es lo que sigue en el Acuerdo de Escazú, cómo sumarnos, cómo participar y también cómo interactuar ya en el mecanismo formal de participación del público para hacerle seguimiento al Acuerdo de Escazú. Entonces, en breve, para los grupos vamos a estar también con Alan Sánchez, que nos va a acompañar en el grupo de Acuerdo de Escazú. Yo les estaré acompañando también en el grupo de cambio climático. Entonces, ahora el equipo de producción nos va a mandar una invitación a todos nosotros para que podamos elegir el grupo en el que queremos estar. Entonces, están bienvenidos a elegir el grupo que más les guste, que más les llame la atención para conocer un poco más sobre cómo involucrarse. Sí, tenemos al equipo de...
si hay alguien del Caribe inglés o holandés conectado a esta sesión. Are there any English speaker on the session? Solo para que el intérprete de inglés se pueda ir al grupo. Pero bueno, ahorita veamos sobre la marcha. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alan. Y todas las personas ya tienen la invitación en sus grupos. Por favor, ustedes pueden elegir en la parte de abajo. Hay unos cuadraditos que dicen breakout rooms o grupos de trabajo. Ahí háganle clic, son 4 cuadraditos y van a poder encontrar el grupo al que quieran entrar. Tenemos cambio climático, donde vamos a estar con el equipo de UNICEF y también con Kelly Guevara del equipo de Yango. Y en en el grupo del Acuerdo de Escazú vamos a estar con el señor Carlos de Miguel de CEPAL y también con Tomás Siberino, que es del mecanismo de participación del público para el Acuerdo de Escazú. Muchísimas gracias, señor Carlos de Miguel, Palmira, Sebas, por sumarse a este espacio. Ha sido súper alentador, ha sido genial compartir con ustedes. También para Sara, que ya se encuentra en su grupo, muchas gracias por sumarse y esperamos conocer mucho más en estas salas que estamos habilitando. Muchísimas gracias. Les invitamos a todas, todos y todas que vayamos pasando. Nos dice Daniel de Bolivia, quiero estar en los 2 grupos, quiere bilocarse. Daniel, tenemos que escoger solo uno esta vez, pero van a quedar, vamos a tratar de hacer el esfuerzo de repente de compartir entre les participantes, de repente una persona que es amiga suya se va a un grupo, la otra se va al otro y luego intercambian información, puede funcionar, creo que muy bien. Listo. Entonces les esperamos a todas las personas que todavía no han ingresado a los grupos, súmense a los grupos, vamos a tener un tiempo interesante también ahí para hacer preguntas y respuestas con las diferentes personas. Una consulta para ver si el intérprete de lengua de señas va a uno de los grupos. ¿Han identificado a una persona sorda o con discapacidad auditiva? ¿O esperamos fuera de grupo? Lo voy a hacer en señas, a ver. He preguntado a ver si hay alguna persona sorda con discapacidad auditiva para ver en qué grupo va a estar. Si enciende su cámara y me responde o escribe en el chat, nos avisan los intérpretes para seleccionar en qué grupo estar. ¿Ok? Muchísimas gracias. Listo, todavía tenemos personas que todavía no han ingresado a grupos. Les pedimos por favor que se vayan sumando a sus grupos para poder iniciar con las sesiones en esos espacios. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy saltando al grupo, pero si en mi grupo hubiese alguna consulta de cambio climático, con gusto también la puedo conversar. Listo, muchísimas gracias, señor Carlos de Miguel. Listo, vámonos yendo a los grupos. Si están en el celular, lo pueden ubicar en los 3 puntitos. Si están desde su computadora, en los cuadraditos donde dice Breakout Rooms. ¿Sí? Invitamos también en el grupo de Acuerdo de Escazú, va a estar súper chévere porque van a conocer acerca de qué es lo que pasa en marzo. Ya empiezan las negociaciones, entonces estamos cerquita. Súmense para que puedan participar con el equipo de CEPAL, con el mecanismo súper abierto, súper participativo. Listo, ahora sí, nos vamos a los grupos. Yo también me voy al grupo que me corresponde y muchísimas gracias por sumarse. Muchísimas gracias, Palmira, por acompañarnos.
Hola, quienes se encuentran aquí, si quieren que les apoyemos para que les llegue otra notificación de unirse, díganos a qué grupo se quieren ir, al grupo de Escazú o al grupo sobre París. Grupo 2, Eric, ok. Te va a llegar una notificación. Ya lo mandaron. ¿Quién más? Bianca Franco, Jocelina Bendaño, Isabela Saucedo, Caterina Barahona, y perdón si estoy hablándole a alguno de los intérpretes, perdón, no aparece en la pantalla. Caterine, grupo 2, Escazú, ok. Bianca Escazú, ok. Isabela Escazú. Jocelyn Avendaño. Zulma Mejía. Alexandra Serrano. Karen Cruz de Bolivia. ¿Siguen aquí? Ya se quedaron durmiendo encima de el teléfono o la computadora. Okay. Bueno, no sé, no recuerdo quién está de presencia, no sé si me puedes ayudar. Voy a irme al grupo, pero por si les indican, si me puedes ayudar a mandarles.
por sumarse a los grupos. Muchísimas gracias a las personas que han estado en los grupos de trabajo. Tenemos, recuerden, también la interpretación en sala para las personas que precisan interpretación en idiomas también en inglés y en portugués. Muchísimas gracias a Tomás Iberino del Mecanismo Regional de Participación del Público para el Acuerdo de Escazú, es el punto focal adjunto. También al señor Carlos de Miguel, que nos acompaña desde la CEPAL, que nos acompañó desde la CEPAL, a Sara Koknuk de UNICEF Lacro y también a Kelly Guevara del equipo de Yongo, del equipo de coordinación global. Ahora ya, para ir terminando con la sesión, vamos a compartirles el enlace del Jambo. Recuerden que es que estamos trabajando, estamos preparando esta declaración y es que va a contener recomendaciones de juventudes. Entonces, en el chat les estamos compartiendo el enlace del Jamboard para que puedan ingresar. También vamos a compartir aquí la pantalla para ver un poco sobre las recomendaciones. Recuerden que lo que buscamos es conocer un poco sobre las diferentes oportunidades y desafíos que ustedes han identificado no solo durante esta sesión, sino en otros espacios para responder al cambio climático, tomando en cuenta estos dos grandes acuerdos y procesos de los que hemos conversado el día de hoy, el proceso del Acuerdo de Escazú, pero también el proceso de la conferencia de las partes sobre cambio climático, sobre la COP. Entonces, esperamos ahí también sus notitas. En caso de que no puedan acceder al Jamboard, recuerden que siempre pueden poner sus mensajes en la ventanita del chat para poder incluir para poder incluir sus recomendaciones y también sus opiniones para finalizar la sesión. ¿Listo? Muchísimas gracias a todas las personas que se van sumando. Ya tenemos aquí algunos mensajitos, si es que todavía no tenemos uno. Y recuerden también que tenemos la hoja de recomendaciones, donde pueden también sumar recomendaciones de cómo ustedes o las juventudes pueden participar de estos procesos. El Jamboard va a quedar habilitado también durante todo el día hasta la noche, así que en caso que en estos momentos se les complique ingresar a esta herramienta, pueden hacerlo durante el transcurso del día para poder compartir todas sus opiniones, sus recomendaciones sobre oportunidades, desafíos en el marco de la participación de juventudes para responder a esta emergencia del cambio climático de la que hemos conversado durante esta sesión. Entonces, todavía no vemos notitas de los participantes. Recuerden que pueden usar la ventanita del chat. Vamos a tener esto solo por unos minutos adicionales, ya que estamos también en el espacio de cierre para no pasarnos de la hora establecida de la sesión. Y en caso de que alguien quiera tomar la palabra de repente y compartir su opinión a través del micrófono, también puede hacerlo levantando la manito para para que puedan acceder a sus micrófonos. ¿Listo? No tenemos solicitudes de palabra por ahora. No tenemos todavía solicitudes de palabra, nos dice Andrés Carvalho. Es una oportunidad, es el compromiso que ya existe de algunos entes a nivel nacional para extender el compromiso al resto de naciones. Muchísimas gracias. Dani Palacios, sí, bienvenido, puedes encender tu micrófono. Hola, muy buenos días para todas, todes y todos. Un gusto saludarles en este domingo. Bueno, muy interesante la sesión del día de ahora, sumamente enriquecedora en cuanto al conocimiento y las herramientas o tratados internacionales que se nos han compartido. Yo tengo más que todo un comentario dirigido de cara a los objetivos de desarrollo sostenible enmarcado junto con los tratados que se nos mencionaron ahora en la sesión. Como al final del campamento se va a elaborar una declaración, ¿verdad?
Entonces, a mí, en lo particular, me gustaría que se retomara lo siguiente en tema de cambio climático o calentamiento global, el cual es el siguiente. ¿Qué estamos haciendo o qué están haciendo, mejor dicho, los países desarrollados o industriales para minimizar las emisiones de CO2, la contaminación ambiental, marítima, la deforestación, para la gestión de riesgo? ¿Qué se está haciendo? Porque es necesario que se reúnan, ¿verdad? A nivel internacional, pero ¿qué se está haciendo para la resiliencia climática? ¿Estamos siendo resilientes? Porque los más afectados somos los países pequeños. De las grandes potencias mundiales, que son las principales contaminantes para la destrucción del medio ambiente, los efectos de estos son devastadores para países pequeños como por ejemplo el mío, lo que en mi país, El Salvador, y acá en América Central. Somos una de las regiones con mayores índices de vulnerabilidad en cuanto al cambio climático y el calentamiento global. Ya empezamos a ver los primeros efectos con la destrucción y desalinización de los manglares, así como también con la migración de aves extranjeras que vienen acá a nuestro país, que nunca han sido vistas, pero por primera vez están viniendo especies nuevas debido a la deforestación, debido a la contaminación y a los incendios forestales. Entonces, aparte de la preservación del medio ambiente que se puede negociar en cumbres como la COP26, pero la realidad está en países como los nuestros, en el aumento de sequías y, para concluir, en el aumento de inundaciones en muchas partes del mundo, así como también el derretimiento de los casquetes polares. Es muy triste en realidad que no se avance mucho debido a más que todo, las cuestiones económicas son las que detienen que avancemos para la preservación de nuestro medio ambiente, porque la descarbonización, así como la reducción de la utilización de combustibles fósiles, es la que los países poderosos son las que ven en riesgo sus intereses. Así que es necesario, como juventudes latinoamericanas y del Caribe, hagamos escuchar nuestra voz para decir un basta ya ante todas estas injusticias, y también a hacer escucharnos para que se detenga lo que son las emisiones de millones de toneladas de CO2 anualmente, y como el verter millones de toneladas de desechos sólidos hacia el mar. Solamente sería. Muchísimas gracias, Dani. Entonces, tenemos un comentario adicional en el chat desde Lía. Desde México nos dice: quisiera comentar que los pueblos originarios somos los más afectados sobre las consecuencias del cambio climático, pero no los que más contaminan. Nuestras siembras, nuestros ríos, nuestros suelos ya lo reflejan. Ya nuestras cosechas no se dan como antes. Las lluvias comienzan en las temporadas que no comienzan en las temporadas que tenemos previstas para sembrar. Como pueblos originarios cuidamos nuestro territorio. Tenemos respeto por nuestra madre tierra, pero estamos resintiendo estos efectos. Nos saluda desde Chiapas, México. Muchísimas gracias. Ahora vamos a ir cerrando la sesión y invitamos a todas las personas a que puedan encender sus cámaras para tomarnos una fotografía grupal de cierre de este espacio. Recuerden que el Jamboard va a estar disponible hasta el finalizar de la noche del día de hoy, para que puedan seguir sumando o adicionando sus contribuciones, sus comentarios, para poder incluirlos también en la relatoría para esta declaración que vamos a hacer al final del campamento. Entonces, invitamos a todas las personas que puedan encender sus cámaras, que por favor nos acompañen encendiendo sus cámaras para tomar esta fotografía final
Listo, con las diferentes personas que se han sumado a la sesión. Muchísimas gracias. Ahí vemos a muchísimas más personas y les pedimos también al equipo de producción que nos ayuden tomando estas fotografías para poderlas incluir en el registro fotográfico de la sesión. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver si hay más personas. Se vienen sumando más personas. Muchísimas gracias por conectarse, chicas, chiques. Hoy domingo, sabemos que hoy domingo ha sido una semana bastante extensa de campamento, pero muchísimas gracias por darse el tiempo el día de hoy para escuchar de un tema tan importante, de verdad, y muchísimas gracias a los panelistas, a los talleristas que nos han acompañado, considerando que hoy es un día de descanso, pero descanso para el activismo ambiental, para conocer muchísimo más para el activismo climático y sumarnos a estos procesos. Listo, entonces a la cuenta de 3 vamos tomándonos las fotografías, a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchísimas gracias. No sé si el equipo de producción quiere tomar alguna foto adicional. Vamos a ver. Una foto adicional a la 1. Sí. Dale. Entonces ahí a la 1, a las 2 y a las 3. Listo, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado, al equipo de UNFPA, al señor Carlos de Miguel de Cepala, a Palmira, que nos acompaña desde México, a Tomás Iberino, que también nos acompaña desde México, a Sebastián, que se sumó desde Chile, a Sara Cognu, que se sumó desde Costa Rica, desde la oficina regional de UNICEF, también a Kelly Guevara del equipo de Yongo, que también se sumó y compartió con nosotros en esta sesión, a Alan, al equipo de interpretación, muchísimas gracias y estamos muy pronto conectados. Mañana continuamos con las sesiones del campamento. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día y descansen mucho, chicas. Bye. Gracias, Rosario. Saludos a todos. Chao. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vampire. And when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's the camper. In the DM, that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue to deepen. I guess that